Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. 52 semanas después llegamos al final de la primera temporada de este podcast. Y lo hacemos con un episodio que resume a la perfección este punto de inflexión. La inteligencia deja de crecer a toda velocidad para empezar a crecer con sentido. Nuestro artículo protagonista, IA 2025, fin del crecimiento exponencial, comienzo del crecimiento sostenible, marca el tono del momento. La euforia se apaga, el uso se estabiliza y la tecnología entra en su madurez. En Los dueños del algoritmo nos detendremos en Sundar Pichai, el arquitecto silencioso de Google, y en su idea de un asistente total, una inteligencia invisible, integrada y universal. En la herramienta de la semana vamos a presentaros Neuron AI, la apuesta por un modelo contrario, una inteligencia que no necesita conexión, que protege los datos y devuelve la privacidad al usuario. El prompt de la semana nos propone invertir los papeles con la IA, dejar que ella pregunte y nosotros respondamos, en un diálogo que convierte el prompting en co-creación. Y en la IA en acción, 3 ejemplos poderosos: Walmart formando a millones de empleados con certificaciones de OpenAI, Turbine One llevando inteligencia autónoma al campo de batalla y JP Morgan transformando su área legal con análisis en segundos. Un episodio que refleja la transición de la inteligencia artificial, de lo extraordinario a lo cotidiano, del crecimiento al equilibrio, del ruido al criterio. Comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Sundar Pichai, la era del asistente total. Durante 2 décadas, Google ha sido la puerta de entrada al conocimiento digital, pero bajo la dirección de Sundar Pichai, este papel de mediador ha comenzado a disolverse. El buscador ya no es un destino, es una infraestructura que se repliega, que opera silenciosamente para anticipar lo que necesitamos antes de pedirlo, comenzando así la era del asistente total. Sundar Pichai lidera Alphabet y Google en una carrera global por la supremacía en inteligencia artificial, una contienda que define no solo el futuro tecnológico, sino también el modo en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos con la información. En un escenario donde Microsoft y OpenAI avanzan con alianzas estratégicas y Meta experimenta con modelos abiertos, Pichai ha elegido un camino distinto: convertir la inteligencia artificial en un tejido invisible que conecte todos los productos de Alphabet. Su apuesta no se mide en lanzamientos espectaculares, sino en integración. La IA no debe deslumbrar, debe desaparecer, y esa desaparición es precisamente su mayor conquista. Sundar Pichai nació en Madurai, al sur de la India, en 1972. Su historia encarna la narrativa del ingeniero que asciende desde la modestia hasta el vértice del poder tecnológico global. Estudió ingeniería metalúrgica en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur y más tarde amplió estudios en Stanford y en la Wharton School, donde completó un MBA. Su biografía combina rigor técnico y visión de negocio, una dualidad que marcaría su liderazgo posterior. Tras un breve paso por la consultoría, se incorporó a Google en 2004. Allí lideró el desarrollo de Chrome, Android y Drive, 3 productos que redefinieron el ecosistema digital moderno. Su estilo, descrito por quienes lo conocen como sereno y obstinado, le permitió escalar posiciones hasta ser nombrado CEO de Google en 2015 y de Alphabet en 2019. A diferencia de otros líderes de Silicon Valley, Pichai nunca buscó el protagonismo mediático. Prefiere el tono pausado de los ingenieros que miden cada palabra. Su autoridad no nace del carisma, sino de la coherencia. Entiende la tecnología como un proceso de mejora continua y no como una sucesión de revoluciones efímeras. La aportación tecnológica de Pichai puede resumirse en una idea: la integración invisible. Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, es el punto de encuentro de esa visión, un modelo multimodal, conversacional y nativo que aprende de texto, audio, imágenes y código, capaz de razonar, planificar y adaptarse a contextos diversos. Bajo su impulso, Google ha dejado atrás la fragmentación de productos y servicios. Gemini ya no es una herramienta aislada, sino un sistema nervioso que atraviesa todo el ecosistema de Alphabet, desde la búsqueda hasta YouTube, desde Workspace hasta Android. La IA se ha convertido en la base de cada interacción, ajustándose a las necesidades de millones de usuarios sin alterar su rutina. Gemini 2.5 Pro
Incorpora motores de razonamiento y planificación avanzada que permiten ejecutar tareas complejas con una comprensión profunda del contexto. Más de 400 millones de personas lo utilizan ya cada mes y su adopción empresarial crece con fuerza a través de Gemini Enterprise, la plataforma que conecta datos, herramientas y agentes inteligentes para el trabajo diario. Ejemplos como los de HCA Healthcare o Best Buy ilustran esta transformación. Hospitales que optimizan procesos críticos, cadenas minoristas que reinventan su atención al cliente y equipos que delegan en la IA tareas repetitivas para centrarse en la toma de decisiones. Pichai no ha creado un producto, ha diseñado una infraestructura para la productividad. En la visión de Pichai, la inteligencia artificial no es un fin, sino una capa invisible que amplifica el potencial humano. La transición que vivimos con la IA es la más profunda de nuestras vidas, afirma. Su misión es hacer el conocimiento y la creatividad más accesibles para todos. Esta era del asistente total parte de una premisa: la mejor tecnología es la que no se nota. Pichai imagina un mundo donde la IA no interrumpe, sino que acompaña, donde cada herramienta entiende al usuario y responde sin fricción, donde la información se presenta antes incluso de ser buscada. La estrategia a medio plazo de Alphabet se construye sobre 3 pilares: expansión de la IA conversacional hacia un modelo de asistencia universal, desarrollo de agentes autónomas tanto para consumidores como para empresas y creación de una infraestructura ética y segura que combine potencia con responsabilidad y colaboración con los reguladores. Su visión es pragmática pero ambiciosa: hacer que la IA sea útil, fiable y global, una herramienta que transforme la economía sin alterar la confianza. En un contexto saturado de promesas y temores, Pichai opta por la contención, por la inteligencia que se integra sin imponerse. Sundar Pichai rara vez eleva la voz, pero su influencia define la dirección de la era digital. Mientras otros construyen modelos espectaculares, él construye el ecosistema donde esos modelos deberán coexistir. Su poder no reside en la visibilidad, sino en la estructura. En su liderazgo, Google se ha convertido en algo más que una empresa tecnológica, en una arquitectura invisible que organiza la información del mundo y ahora también la inteligencia que la interpreta. El desafío de Pichai es mantener el equilibrio entre utilidad y autonomía, entre progreso y privacidad, entre la ayuda que libera y la dependencia que limita. Y quizá ahí resida la pregunta que define su legado: ¿hasta qué punto una inteligencia realmente útil puede seguir siendo invisible? En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Hoy vamos a hablar de Neuron AI, la inteligencia que no necesita conexión. En el mundo de la inteligencia artificial, lo habitual es depender de la nube. Cada pregunta, cada orden, cada texto que generamos viaja a servidores remotos para ser procesado y devuelto en forma de respuesta. Pero, ¿y si esa inteligencia pudiera vivir dentro del propio dispositivo? Neuron AI nace precisamente para eso, para devolver el control al usuario. Esta aplicación pionera permite ejecutar grandes modelos de lenguaje, los mismos que alimentan asistentes como ChatGPT o Gemini, directamente en ordenadores y dispositivos Apple. Todo ocurre dentro del chip, sin conexión, sin envío de datos y sin rastro digital. Es una idea sencilla pero profundamente transformadora. Neuron AI está optimizado para los chips Apple Silicon desde los M1 y M2 hasta los nuevos M3, así como para los procesadores A14 y posteriores del iPhone y el iPad. En la práctica, esto significa que los modelos de inteligencia artificial funcionan con la misma fluidez que una aplicación local, aprovechando la potencia y la eficiencia energética del hardware de Apple. Por primera vez, un usuario puede mantener una conversación con una IA, generar resúmenes o escribir documentos sin que ninguna de esas acciones salga del dispositivo. Todo el procesamiento, desde la interpretación del lenguaje hasta la generación del texto, ocurre de forma local. Esta capacidad abre una puerta inédita para los equipos sensibles a los datos, como los departamentos legales, entidades financieras o centros sanitarios que necesitan aprovechar la inteligencia artificial sin poner en riesgo la confidencialidad. Neuron AI se ejecuta incluso en modo avión, garantizando privacidad absoluta. Cuando hablamos de privacidad suele haber una distancia entre el discurso y la práctica. Las compañías prometen seguridad, pero gran parte del procesamiento sigue ocurriendo fuera del control del usuario. Neuron AI rompe esa dependencia. No hay servidores externos, ni almacenamiento remoto, ni posibilidad de interceptar la información.
Este enfoque se alinea con la tendencia que Apple impulsa en sus propios productos, un ecosistema donde los datos se procesan localmente, reforzando el cumplimiento de las normativas como el Reglamento General de Protección de Datos y devolviendo la autonomía a las organizaciones que manejan información confidencial. En hospitales, por ejemplo, podría emplearse para redactar informes clínicos sin comprometer historiales médicos, en bufetes para resumir documentos jurídicos sin exponer datos de clientes y en empresas financieras para analizar reportes internos sin que la información abandone el entorno corporativo. Neuron AI no se limita a un único modelo, permite elegir entre decenas de sistemas como Llama, Gemma, Mistral o Qwen, todos optimizados para funcionar en dispositivos Apple. Además, incorpora una técnica llamada carga dinámica de adaptadores que permite ajustar el modelo a tareas específicas como escribir correos, cambiar el tono de un texto, crear resúmenes o corregir estilo. Detrás de esta flexibilidad hay una ingeniería minuciosa. La aplicación utiliza procesos de cuantización avanzada que reducen el peso de modelos a menos de 4 bits por parámetro. En términos sencillos, el modelo ocupa menos espacio y consume menos energía sin perder calidad ni precisión. Es la clave que hace posible que una IA de gran tamaño funcione dentro de un portátil o un móvil. El resultado es sorprendente, tiempos de respuesta muy bajos, una experiencia fluida y la sensación de estar trabajando con una herramienta tan privada como potente. Neuron AI también representa un paso importante en el terreno del Edge Computing, la capacidad de procesar información allí donde se genera. En fábricas, hospitales o equipos móviles, esta arquitectura evita depender de conexiones inestables o servidores lejanos. Cada dispositivo se convierte en un nodo autónomo capaz de gestionar datos, ejecutar modelos y aplicar reglas de seguridad sin depender de una red central. Además, las plataformas basadas en esta filosofía, como Neuron AI o Neural Edge, incorporan sistemas de gobernanza en tiempo real capaces de auditar cada acción del modelo. Esto permite a las organizaciones rastrear cómo se usa la inteligencia artificial y prevenir cualquier fuga o manipulación de datos. En otras palabras, el control vuelve a estar del lado del usuario. En el día a día, Neuron AI ofrece un repertorio de funciones que van mucho más allá del chat. Puede transcribir audio, resumir reuniones, redactar correos, generar documentación o integrarse con los atajos de Apple para automatizar tareas. Todo ello sin conexión y con un nivel de privacidad que supera a la mayoría de soluciones en la nube. Su utilidad se multiplica en entornos donde la velocidad y la protección de la información son críticas. No depender de Internet significa no depender de terceros. Significa también reducir costes, ganar autonomía y trabajar con la seguridad de que los datos permanecen dentro del dispositivo. Neuron AI no es solo una herramienta, es la expresión de una tendencia más profunda. En una época en la que los grandes modelos dependen de centros de datos descomunales, esta aplicación demuestra que otra inteligencia es posible. Una IA de proximidad, discreta, autónoma y respetuosa con la privacidad. El futuro no pertenece solo a los modelos más grandes, sino también a los más cercanos. Y puede que dentro de unos años recordemos a Neuron AI como el punto de inflexión que marcó el paso de la inteligencia conectada a la inteligencia contenida, aquella que funciona sin depender de nadie más. Esta semana en Conexión Pública ponemos el foco en cómo la inteligencia artificial entra en una nueva etapa, menos ruido, más fondo. Lo que antes era promesa se convierte en realidad cotidiana y lo que parecía inabarcable empieza a medirse con datos concretos. Desde la madurez del mercado hasta los nuevos modelos de trabajo digital, la identidad sintética, el conocimiento corporativo, la transformación del periodismo. 7 historias que ayudan a entender el presente inmediato de la inteligencia artificial. El estudio elaborado por Conexión Pública titulado IA 2025, fin del crecimiento exponencial, comienzo del crecimiento sostenible, radiografía con métricas actualizadas la situación real del mercado. ChatGPT alcanza una meseta con más de 800 millones de usuarios semanales, mientras su tiempo de uso cae un 22% desde julio. El informe explica que la saturación de adopción, la competencia de Gemini, Claude y Meta y la fatiga tecnológica están redefiniendo el sector. Ya no importa solo cuántos usan la IA, sino cómo y para qué la usan. La curva de crecimiento se aplana y aparece un equilibrio nuevo, menos expansión descontrolada y más estabilidad. El estudio concluye que el futuro pasa por la confianza, la especialización y la sostenibilidad, señales claras de madurez más que de agotamiento. El ecosistema del trabajo digital también se reorganiza. Los agentes inteligentes dejan de vivir dentro del chat para instalarse donde ocurre la acción, en los navegadores y en los entornos de desarrollo conocidos como IDE, espacios de programación. Cloud Code y Atlas, las propuestas de Anthropic y OpenAI simbolizan esa transición.
Ambas integran autonomía bajo control con entornos aislados, permisos limitados y trazabilidad. La idea es conceder iniciativa a la inteligencia sin ceder soberanía. En ese equilibrio entre libertad y supervisión se perfila el futuro del trabajo digital. Otro cambio decisivo llega desde el terreno de la identidad. YouTube ha puesto en marcha un sistema capaz de detectar si la voz o el rostro de alguien han sido utilizados por inteligencia artificial sin permiso. Es el primer intento serio de convertir el consentimiento en una pieza técnica y no solo legal. Cada semejanza, cada imagen y cada voz se registran creando una forma de trazabilidad biográfica. La medida promete frenar los abusos, pero también plantea un riesgo, que la identidad se convierta en un producto más. En un Internet saturado de simulaciones, la autenticidad empieza a depender tanto de la verificación como del contenido. En el ámbito empresarial, la inteligencia avanza hacia adentro. Las compañías comienzan a encapsular su conocimiento interno para que la IA pueda razonar sobre él sin salir de sus propios sistemas. Google con NotebookLM y OpenAI con Company Knowledge representan esa frontera. La inteligencia no busca en la red, sino dentro de los repositorios y memorias corporativas. Convertir el archivo en razonamiento implica nuevas oportunidades, pero también responsabilidades. Quien controle esa memoria controlará la interpretación de su historia y sus decisiones futuras. Mientras tanto, el mercado tecnológico no se detiene. Microsoft, Google y OpenAI experimentan con navegadores inteligentes, asistentes con memoria y agentes persistentes que aprenden del usuario. La innovación es constante y no da respiro. Edge, Copilot y Atlas son la prueba de un ecosistema que nunca termina de asentarse. Cada avance reduce la fricción del trabajo, pero aumenta la complejidad de controlarlo. La estabilidad ya no es un estado, sino un ejercicio permanente de adaptación. En el terreno informativo, el mayor estudio internacional sobre inteligencia artificial y periodismo ha encendido las alarmas. La investigación de la EBU y la BBC revela que los principales asistentes cometen errores graves en casi la mitad de las noticias que generan. No se trata solo de fallos técnicos. La IA amplifica vicios que el propio periodismo ya arrastraba, como la falta de contexto o la prisa por publicar. La solución pasa por una ética operativa, trazabilidad, avisos claros y límites de uso. En el nuevo mapa mediático, la máquina debe quedarse detrás del escenario y el rostro humano volver al frente. Y precisamente sobre ese rostro trata la última historia de la semana. El canal británico Channel 4 ha emitido un documental conducido por una presentadora totalmente generada por inteligencia artificial. El experimento abre un debate de fondo: cómo mantener la confianza del espectador cuando la presencia humana se vuelve indistinguible de la sintética. La transparencia es imprescindible, pero no suficiente. La cuestión no es solo quién habla, sino quién asume la responsabilidad de lo que se dice. La tecnología puede simular voz y gesto, pero no conciencia ni criterio. Estas 7 piezas conforman una misma narración. La inteligencia artificial entra en su edad adulta. Ya no sorprende por lo que puede hacer, sino por cómo se integra, cómo se regula y cómo se gana la confianza de quienes la usan. Una inteligencia menos espectacular, pero más consciente, que empieza a ocupar un lugar que le corresponde, el de herramienta al servicio de la vida real. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. La interacción invertida, cuando la IA hace las preguntas. A veces lo más difícil no es encontrar la respuesta, sino formular bien la pregunta. En el trabajo con inteligencia artificial ocurre exactamente eso. Muchas veces dedicamos más tiempo a escribir el prompt perfecto que a pensar qué necesitamos realmente. El Flipped Interaction Prompt, o interacción invertida, propone darle a la vuelta a ese proceso. En lugar de redactar un prompt largo, lleno de instrucciones y matices,
le decimos a la IA cuál es nuestro objetivo general y dejamos que sea ella quien nos haga las preguntas, paso a paso, con calma, hasta llegar al resultado. El método es tan simple como eficaz. Imagina que le dices a ChatGPT: quiero preparar una propuesta comercial para una empresa, pero no sé cómo estructurarla. Hazme preguntas una a una para construirla juntos. En ese momento el modelo asume el papel de guía. En lugar de improvisar un texto genérico, empieza por lo esencial. Te pregunta el tipo de empresa, el producto, el público objetivo, el tono que quieres transmitir, el formato del documento. Cada respuesta tuya le da más contexto y cada nueva pregunta afina la dirección. Al final, el resultado no es fruto del azar, sino de una conversación estructurada. Has creado algo con inteligencia artificial, no a través de ella. Esa es la diferencia entre usar un modelo y trabajar con un asistente inteligente. Uno de los grandes problemas del prompting tradicional es la inflación de instrucciones. Cuantos más detalles añadimos, más probable es que nos desviemos. El resultado son prompts largos, difíciles de mantener y muchas veces ineficaces. El enfoque invertido cambia la dinámica. En lugar de intentar prever todo, dejamos que la IA explore contigo las variables relevantes. Es un proceso de co-creación progresiva que reduce la frustración y mejora la precisión del resultado. Además, tiene una ventaja clave: la adaptabilidad. Cada conversación se ajusta a ti, no a un formato fijo. La IA va interpretando tu nivel de conocimiento, tu estilo de trabajo y la complejidad del encargo. Si detecta que dominas el tema, acelera. Si percibe dudas, ralentiza y profundiza. En resumen, este método convierte el diálogo en un proceso de pensamiento compartido. El uso es muy sencillo, pero conviene seguir una estructura básica para aprovecharlo al máximo. Primero, define el objetivo general. Por ejemplo, quiero crear un plan de comunicación para una ONG o necesito ideas para una campaña de lanzamiento. Segundo, explica que quieres usar la interacción invertida. Esto es importante. Basta con decir algo como: en lugar de escribir todo el prompt, hazme preguntas una a una hasta que tengas la información suficiente. 3. Añade un rol profesional si lo necesitas. Puedes afinar aún más la conversación con frases como: actúa como consultor de marketing o piensa como abogado especializado en protección de datos. 4. Responde con calma y precisión. Cuanto más claras sean tus respuestas, más rápido llegarás a un resultado útil. Y 5. Cuando estés satisfecho, pide el resultado final. Ya tienes toda la información, redacta la propuesta completa. El modelo unirá todos los fragmentos en un texto coherente, adaptado a lo que habéis ido construyendo juntos. Este tipo de interacción es especialmente útil en 3 situaciones. Cuando no sabes por dónde empezar, te evita el bloqueo inicial y convierte la incertidumbre en una conversación productiva. También cuando la tarea es abierta o mal definida, por ejemplo, diseñar una estrategia, explorar un concepto o estructurar un proyecto. Y también cuando quieres que la IA te guíe y aprenda de tu proceso de pensamiento. Es ideal para sesiones de brainstorming o planificación por etapas. También puedes combinarlo con enfoques más técnicos, como pedirle que guarde un resumen de tus respuestas antes de redactar el texto final. Este enfoque marca una diferencia cultural importante. Nos aleja del prompting de adivinanza, esa práctica de probar y corregir constantemente hasta dar con la instrucción correcta, y en su lugar convierte la interacción en un diálogo guiado, mucho más natural y colaborativo. El resultado no es solo mejor en contenido, sino también en comprensión. Al responder las preguntas del modelo, tú mismo clarificas tus ideas, organizas tus prioridades y tomas conciencia de lo que realmente quieres obtener. La IA actúa como espejo, te ayuda a pensar mejor. Y eso, en el fondo, es el mayor valor de estas herramientas. En una era donde los modelos crecen y se multiplican, el Flipped Interaction Prompt nos recuerda que la clave no está en tener más capacidad, sino en comunicarnos mejor. La inteligencia no está solo en el modelo, está en la conversación. Dejar que la IA pregunte no es ceder el control, sino compartirlo. Es permitirle construir contigo el camino paso a paso. Y en ese proceso, tanto tú como la máquina aprendéis a pensar de forma más clara. Así que la próxima vez que te bloquees ante un texto en blanco o una idea que no termina de tomar forma, prueba a invertir los papeles. En lugar de pedir respuestas, pide preguntas. Puede que descubras que la mejor forma de usar la inteligencia artificial es dejar que piense contigo. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. 3 rostros del cambio: formación, defensa y banca. La inteligencia artificial ya no es una promesa, es una infraestructura. Está transformando la forma en que aprendemos, cómo se protege un país
y hasta cómo se revisa un contrato. Hoy hablamos de 3 ejemplos: Walmart, Turbine y JP Morgan Chase. Demuestran todos ellos cómo la IA se integra en sectores muy distintos con un mismo propósito: hacer el trabajo más inteligente, más rápido y más seguro. Walmart, el mayor empleador privado del mundo, ha decidido que la inteligencia artificial debe ser un conocimiento común. En alianza con OpenAI, la compañía lanzará a partir de 2026 un programa de certificaciones personalizadas en IA para sus empleados, accesible directamente dentro de ChatGPT. El proyecto se impartirá a través de Walmart Academy, el mayor programa privado de formación laboral del planeta, con más de 3,5 millones de participantes. El nuevo módulo, diseñado por OpenAI, permitirá a cualquier trabajador, desde una caja registradora hasta una oficina central, formarse y certificarse sin salir del chat. Los cursos abarcarán desde operaciones básicas hasta técnicas avanzadas de prompting, con el objetivo de convertir la fluidez en IA en una habilidad cotidiana. Todo ello de forma gratuita y con certificación oficial de OpenAI. La ambición del programa es enorme. Más de 10 millones de trabajadores estadounidenses podrían obtener una certificación en inteligencia artificial antes de 2030. Walmart no lo plantea como un ajuste laboral, sino como una reconversión, evolucionar las funciones, no eliminarlas. El propio CEO de la compañía ha subrayado que el propósito no es sustituir personas, sino reentrenarlas para convivir con la automatización. Los nuevos perfiles incluirán constructores de agentes, especialistas en diseñar y mantener asistentes inteligentes para clientes y proveedores. Walmart invertirá $1.000 millones en esta transformación, una apuesta que reescribe las reglas de la competencia minorista y convierte la formación en inteligencia artificial en una política corporativa de bienestar y progreso profesional. En definitiva, el mayor minorista del mundo se prepara para que cada empleado, desde el almacén hasta la dirección, sea capaz de hablar el lenguaje de la inteligencia artificial. En otro extremo de la escala, la inteligencia artificial está redefiniendo la seguridad nacional. El Pentágono ha firmado un contrato de casi $100 millones con Turbine, una startup especializada en inteligencia autónoma offline. Su software permite reducir el tiempo de análisis de amenazas tácticas de 20 horas a solo 20 segundos. La clave está en su capacidad para funcionar sin conexión a la nube. El sistema se ejecuta en portátiles, móviles y drones, procesando información directamente en el terreno, imágenes térmicas, señales de radio, radares o vídeo en tiempo real. Esto significa que los soldados pueden identificar amenazas, como lanzadores de drones o posiciones ocultas, sin depender de analistas remotos ni de redes seguras de datos. Turbine emplea técnicas de Zero-Shot Learning que permiten reconocer objetos o patrones sin entrenamiento previo. Por ejemplo, identificar un modelo de tanque o un dron específico a partir de datos no estructurados. Su ventaja estratégica es clara: procesar y actuar entre 10 y 25 veces más rápido que un adversario. En la era de la guerra algorítmica, la velocidad no es solo eficiencia, es supervivencia. Detrás del proyecto hay un ex ingeniero nuclear de la Marina estadounidense y la colaboración con el Defense Innovation Unit, el brazo de innovación del Departamento de Defensa. El objetivo es transformar la manera en que el ejército analiza y usa la inteligencia de campo, reduciendo costes, tiempos y dependencia del personal externo. En palabras de un portavoz del Pentágono, se trata de llevar la inteligencia al frente de batalla, no de esperar a que llegue desde un servidor. Turbine representa así un nuevo paradigma: la IA como infraestructura crítica integrada en sistemas autónomos, segura y autosuficiente. Una inteligencia que actúa sin conexión, pero en perfecta sincronía con los humanos que la utilizan. Mientras tanto, en el mundo financiero, la IA también está redefiniendo lo que significa eficiencia. El banco JP Morgan Chase ha desarrollado COIN, Contract Intelligence, una herramienta que automatiza la revisión legal de acuerdos de crédito. Hasta hace poco, analizar un contrato podía llevar días o semanas. Hoy, COIN procesa 12.000 documentos en segundos, liberando alrededor de 360.000 horas de trabajo manual al año. La herramienta utiliza procesamiento de lenguaje natural para leer documentos complejos, identificar cláusulas clave y detectar riesgos. Donde antes había equipos enteros revisando párrafos, ahora hay un sistema que lo hace con precisión constante y sin fatiga. Además de ahorrar tiempo, COIN mejora la precisión, estandariza redacciones y facilita auditorías internas. La banca, uno de los sectores más regulados del mundo, encuentra en esta tecnología una forma de aumentar la productividad sin sacrificar el cumplimiento normativo. Esta industrialización de la revisión legal convierte un proceso tradicionalmente artesanal en una cadena automatizada, auditable y escalable. El impacto va más allá del área jurídica.
acelera el crédito, reduce costes de cumplimiento y mejora la transparencia ante los reguladores. En una industria donde los márgenes de error se miden en millones, Coin demuestra que la IA puede ser tan fiable como transformadora. Formar a millones de trabajadores, proteger un país y revisar miles de contratos parecen cosas muy distintas, pero los tres casos comparten una misma lógica: llevar la inteligencia a donde ocurre el trabajo. En Walmart, esa inteligencia forma y acompaña. En el Pentágono, protege y decide. En JP Morgan, analiza y verifica. Son tres manifestaciones de un mismo movimiento: la descentralización de la inteligencia artificial, que ya no vive solo en grandes centros de datos, sino en cada entorno donde puede aportar valor. La IA deja de ser un experimento y se convierte en una herramienta estructural de productividad, seguridad y conocimiento. Una revolución que, en lugar de prometer el futuro, está ya en marcha. Con este episodio cerramos la primera temporada de Conexión Pública, 52 semanas consecutivas explorando cómo la inteligencia artificial redefine la comunicación, la economía y la vida pública. Un año entero con casi 600 artículos en la web y 52 episodios de este podcast observando, analizando y narrando cómo la inteligencia artificial se ha ido integrando en nuestras rutinas, nuestras empresas y nuestras conversaciones. Hoy más que nunca queda claro que la madurez de la IA no significa freno, sino evolución. Pichai y Gemini nos hablan de integración, Neuron AI de privacidad, el Fleet Interaction Prompt de colaboración y los casos de Walmart, Turbine One y JP Morgan de transformación real. Distintas formas de una misma idea: la inteligencia que se adapta, que deja de ocupar titulares para empezar a ocupar espacios. En esta nueva etapa el desafío ya no es deslumbrar, sino sostener, construir una tecnología que acompañe, que pregunte, que proteja y que entienda. Gracias por acompañarnos durante este primer año. Seguimos en conexiónpublica.es, donde cada semana continuamos observando con calma y criterio cómo la inteligencia artificial cambia la forma de conectar con el mundo. Y seguimos también en este podcast, donde nos escucharemos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.